Que Dios los bendiga. Le damos de nuevo la bienvenida a todos los que nos visitan hoy, a los que están acá visitándonos. Nada más levanta su mano otra vez para poder saludarles. A los que nos están visitando, ya tenemos una familia, ya tenemos un hermano también. Gloria a Dios. Todos los que nos visitan, démosle un aplauso fuerte. Bienvenidos a todos. Qué bueno, qué bendición tenerlos por aquí hoy en esta mañana. Solamente recordarles que el próximo miércoles, si Dios lo permite, a las 9:30 de la mañana, tenemos el ayuno acá presencial en la mañana, 9:30. Si usted tiene disponibilidad de venir en ese horario, están las puertas abiertas de la iglesia para que pueda venir a orar, a interceder, a buscar del Señor. Y en la noche, a las 7:30, también hay el culto de oración, que esperamos también usted pueda venir al culto de oración, ¿sí? Y el jueves, el jueves hay ensayo de alabanza. El viernes, si Dios lo permite, a las 7 de la noche, tenemos red de discípulos, todos los jóvenes, aquí los esperamos a las 7 de la noche, red discípulos. Y el domingo, si Dios lo permite, otra vez vamos a estar acá a las 10:30 de la mañana. Entonces todos invitados. Y al final del culto hoy tenemos unas ventas de escuela dominical que van a estar vendiendo tortillas, creo que me dijeron, tortillas con queso y copos. Tortillas no, solo copos. Jorge se retiró. Gloria a Dios. Vamos a continuar entonces con el estudio que venimos de Romanos. Ya solamente nos queda Romanos 14, 15, 16 y vamos a ir con el tema del día de hoy. El tema del día de hoy se llama escala de grises. Escala de grises. Gloria a Dios. Bueno, para hacer una pequeña recapitulación de lo que hablamos hace 15 días, cuando hablábamos sobre Romanos capítulo 13 y hablábamos de que la iglesia realmente fue llamada a predicar las buenas nuevas, que debemos entender nosotros que las vidas de las personas, la vida de la sociedad no va a ser cambiada, hermanos, por leyes morales, ¿sí? Por un gobierno terrenal cristiano. La vida de la sociedad va a cambiar cuando se le predique la palabra de Dios y esa palabra de Dios haga una obra en sus corazones por medio del Espíritu Santo. Amén. Ahora, para nada más hacerle check a dos preguntas que me hicieron. Adrián, ¿está mal votar por alguien que piense moralmente como yo? No está mal. Si usted quiere votar, lo puede hacer en algún momento. Lo que yo le digo es que no podemos pretender o creer que la sociedad va a cambiar porque haya fulano o sutano ahí. Las personas, el corazón de la gente cambia cuando la palabra de Dios entra. Amén. No es por quién esté en el poder y quién no esté en el poder. Me dijeron, ¿está mal que un cristiano llegue al poder? No, tampoco, mientras mantenga el testimonio. El problema es ese, ¿sí? Que mantenga el testimonio, que siga haciendo, porque si no, al final de cuentas, el nombre del Señor es blasfemado entre las personas, porque llega alguien y al final de cuentas puede corromperse. Pero tenemos que entender a qué nos llamó el Señor. Y el Señor lo llamó a usted y me llamó a mí a predicar el Evangelio de Cristo. Amén. A eso fue lo que nos llamó el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esa es la voluntad de Dios. Y ahora quiero que hablemos entonces en esta parte de la escala de grises, ¿sí? Yo no sé si usted ha visto, de repente usted va a imprimir una hoja y usted puede imprimirla a blanco y negro, puede imprimirla a colores o puede imprimirla en escala de grises. Cuando usted la imprime en escala de grises, de repente aparecen un montón de tonos de grises. Vamos a leer en Romanos capítulo 14, voy a leer la versión de la Reina Valera, para los que saben abrirla, y voy a leerlo todo como suelo hacer en estos días que debemos ver el capítulo completo. Me gustaría poder ir deteniéndome por las etapas que tiene el capítulo, pero vamos a leer. Dice así: recibí al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que no come no menosprecie al que no come. El que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno?
para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno está plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque está escrito: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos mal los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea, pues, vituperando vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruya la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Gloria a Dios. Bueno, terminamos ahí el capítulo y leímos uno más del capítulo 15. Algo que quiero encerrar es que desde el capítulo 12, 13 y ahora el 14, antes veíamos y les hablaba que desde el 1 hasta el 11 Pablo nos enseña entonces que nosotros todos estamos bajo condenación, no importa quién sea usted, dónde haya nacido, cómo haya vivido, usted tiene una condenación porque nacimos bajo una condenación y todos tenemos esa condenación. Y no hay nada que nosotros podamos hacer para ganar la salvación por obra, ¿sí? No hay nada que usted pueda hacer, buenas obras, cantar muy lindo, predicar, ayudar a otros. No hay nada que usted pueda hacer para merecer el perdón de Dios. Lo único que usted puede hacer es poner su mirada en Cristo como su Salvador. La fe es por gracia, amén, solamente por gracia, y es un regalo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros y en el que nos podemos gozar y alegrarnos, porque somos salvos por gracia, amén. Yo no tengo que hacer nada. Es increíble que el pago de mi pecado, de mis errores, haya caído sobre Jesús en su justicia, en su rectitud, y Él en la cruz llevó todo ese pecado y ese dolor por mí, y me hizo justo y limpio delante del Padre, amén, a usted y a mí, y es bueno que se alegre por eso, amén. Y en el capítulo 12, 13, 14, 15 nos habla de cómo debemos vivir nosotros, entre nosotros, y esto es muy importante porque la iglesia tiene que aprender a vivir entre nosotros. ¿Por qué?
Porque nosotros somos el testimonio frente al mundo de la obra de Dios, ¿sí? Nosotros somos testimonio frente a todos los demás de cómo es el Señor. Y entonces, que nuestro testimonio marque a otros el decir, yo quiero ser como esa persona. Yo quiero vivir como viven ellos, ¿sí? Y esta no es una vida, hermanos, religiosa al final de cuentas. El cristianismo no es una religión, no son pasos, no son métodos, no son formas y no son rituales para acercarse a Dios. No, el cristianismo es un convencimiento de que Jesucristo es mi Salvador y que tener la seguridad de la salvación me hace entender que la palabra de Dios es verdad y que esa modele mi forma de vivir. Y entonces Dios quiere dos cosas: que usted ame al Señor con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas, y que usted ame al que está sentado ahí a la par suya, aunque a veces le muerda. Amén. Y tenemos que amarnos. Hagan todo lo posible por vivir en paz. Amén. Hagan todo lo que puedan por vivir en paz. ¿Qué significa eso? Que yo no tengo que esperar, ¿sí? A veces esperamos que los demás hagan. A veces yo espero que el hermano me sonría, que me trate bien, que me diga cosas bonitas, pero la historia en Dios no se cuenta así. La historia en Dios no se cuenta de afuera hacia adentro, se cuenta de adentro hacia afuera. Amén. Entonces yo no debo esperar que me sonrían, que me abracen, que me digan. Yo tengo que sonreír, abrazar y decir y bendecir. Amén. Porque yo tengo que procurar la paz con todos los que están a mi alrededor. Amén. Tuve hace algunos años un viaje a Nicaragua. Y fui a Nicaragua y me invitaron a predicar por allá. Y era un viaje larguísimo desde Managua, eran 7 horas, hacia una zona de Nicaragua que se llama el Rama. Eso ahí es donde se acaba la calle, ¿sí? No, y es en serio, ahí se acaba la calle, porque para ir a Bluefields, uno tiene que llegar ahí y agarrar ahí un bote para irse para Bluefields, no hay calle, ahí termina la calle, literalmente. Un pueblo pequeñito, muy linda la gente, muy amables, tenemos ahí amigos. Pero bueno, cuando yo llegué, es un calor terrible, como pensar en usted que está en Guapiles, ¿verdad? En Semana Santa, es calientísimo. Y cuando yo estaba por allá, ¿verdad? El segundo día que estaba, yo llegué en la noche y en la mañana me dice mi amigo, el pastor de allá, me dice, hermano Adrián, alístese para ir a dar una vuelta por el pueblo y que pueda conocer. Y le digo yo, claro que sí. Yo me fui corriendo para el cuarto, ¿verdad? Y yo, en mi costarricencismo, yo fui y me puse un short, me puse tenis, me puse una camiseta, y verdad, para que no se me queme, entonces me puse una gorra. Entonces listo, yo estaba listo para turistear en ese momento. Yo iba a predicar, yo sabía, pero en ese momento yo estaba listo para ir a turistear, para ir a conocer. Y entonces yo salí del cuarto, ¿verdad? Y me topé con el pastor y con otros hermanos, y todos estaban camisa en botones, faldas adentro, full faja, pantalón de vestir y los zapatos en Betunaititico. Y entonces yo me quedé así. Bueno, yo sí me sentía así fuera de lugar, ¿verdad? Pero yo dije, de ellos andan así, de ellos. Es de ellos, ¿verdad? Y entonces el pastor se me quedó viendo de arriba abajo y me dice, tiene un vocero así, mano Gabriel, ¿usted va a ir así? Y yo le dije, sí, así no se viste un ministro de Dios. Yo, ay, caramba. Yo, ok, está ahí. Entonces me fui y me cambié, ¿verdad? Yo andaba por todo lado ahogándome el calor, pero me tuve que ir a cambiar. Y me pasó
de nuevo en otro lugar, donde un hermano con el que yo iba, yo tenía como 22 años y iba con un hermano que tenía unos 50 y algo, y teníamos que ir a predicar a unas iglesias, y él no le gusta ponerse corbata. En ese momento yo tenía un traje entero, ¿verdad? Que yo me sentía, ¿verdad?, lindísimo con el traje entero. Entonces yo me puse el traje entero, camisa manga larga, corbata. Y entonces andamos en la mañana, fuimos a un programa de radio, fuimos a la televisión. Y yo iba a ir a predicar, como yo era el menor, a mí me mandaron a predicar en una iglesia pequeñita. Y había una iglesia muy grande, donde el hermano iba a ir a predicar, el hermano mayor, el hermano más grande. Y entonces el pastor que nos andaba le pasaba diciendo: hermano, pero usted se va a poner corbata, ¿verdad? No, hermano, menos eso de usar corbata, desde la mañana. En mediodía estamos almorzando: usted se va a poner corbata, ¿verdad, hermano? No, hermano, a mí no me gusta usar corbata, le decía el hermano. Y le decía: no, usted me está bromeando, usted me está bromeando. Nos fuimos para los programas, estuvimos, salimos, y dice: hermano, para ir a la iglesia usted se va a poner corbata, ¿verdad? Y yo: no me voy a poner corbata. Como faltando una hora para que nos fuéramos cada uno para la iglesia correspondiente, el hermano me dijo, el hermano que nos llevaba me dijo: Adrián, usted va a predicar en la iglesia grande. Solamente porque yo andaba con saco, corbata y bien chaneado. ¿Por qué les cuento todas estas cosas? Nosotros vivimos, hermanos, en diferentes culturas, ¿sí?, diferentes momentos, y se acordarán los que son mayores, ¿verdad? Y hablo de muchos años en el Señor, porque yo tengo 30 y resto de años de asistir a una iglesia, pero que en un momento le decían a las mujeres: no se maquillen, ¿verdad? En un momento agarraban una hoja y se la pasaban a los hombres por el cachete, y si sonaba algo que tenía barba, tenían que ir a rasurarse, porque vamos a tener barba. Dios guarde una mujer se cortara el pelo, ¿verdad? Dios guarde una mujer ponerse pantalones, aretes, ¿sí? Dios guarde no pasar un hombre con corbata, ¿verdad? Cuando empezó a introducirse la batería en las iglesias, la batería era así como: ¡oh, eso es malísimo!, ¿verdad? La batería era mala. Y lo tradicional era cantar himnos, levantarse y tener un librito con los himnos y cantar himnos. Recuerdo que en un momento se hizo una gran discusión en la iglesia hace mucho tiempo, una discusión que era un debate, porque llegó un hermano que usaba cola, y entonces era un debate enorme, porque tenía el pelo largo, si podía o no ser diácono. Y la gente hablaba que si podía o no ser diácono porque tenía el pelo largo. Y yo hoy le doy gracias al Señor por ser pelón, nunca voy a generar una discusión de esas, ¿verdad? En la palabra del Señor, hermanos, usted y yo debemos de entender lo siguiente: hay temas donde el Señor ha establecido qué es y qué no es pecado. Amén. Adulterar es pecado, toda clase de impureza sexual es pecado, mentir es pecado, robar es pecado, ¿sí? Y podemos seguir haciendo la lista de las cosas que el Señor ha dicho: esto es pecado. Y no queda a interpretación suya ni a interpretación mía si es o no es, porque el Señor dijo es, y si Dios dijo es, punto final. Yo simplemente tengo que obedecer lo que Dios dice. Pero hay situaciones y hay cosas que son tradiciones, culturas, pensamientos e incluso gustos humanos. ¿Sí me está entendiendo? ¿Está conmigo? Entonces quiero que abramos un momento en Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Versículos 6 y 7, dice así:
Bueno, los fariseos le preguntaban al Señor que por qué sus discípulos no se lavaban las manos para comer. Entonces los fariseos estaban aturdidos, preocupadísimos, porque vieron que Mateo se sentó a comer y tenía las uñas sucias. Entonces se le acercaron al Señor y le dijeron, en el 5 le dice, y le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de... Cuando dice enseñando como doctrinas, es enseñando como absolutos de Dios. Amén. Absolutos de Dios. Yo tengo que entender que hay absolutos de Dios. Amén. Y eso quiero que le quede totalmente claro. Yo no le estoy diciendo a usted que usted podría interpretar algún mandamiento de Dios entre sí y no, o tal vez, o de vez en cuando, o cuando me conviene. No. Hay mandamientos que son establecidos por el Señor, pero el mismo Jesús le dice a los fariseos, ustedes quieren enseñar como absolutos de Dios cosas que son tradiciones de ustedes, ¿sí? Mandamientos de hombres. Y yo le voy a poner otra cosa, podría ser hasta ocurrencias, ¿sí? Entonces imponer, y quiero que me escuche bien esto, imponer pensamientos, ideas, pensando que algunas costumbres están para complementar el proceso de santidad, es pensar que a Dios se le olvidó escribir algo en la palabra. Amén. Amén. Si yo creo que Dios hay algo que no puso en la palabra, entonces yo creo que yo tengo una llave de santidad más grande que la que tiene Dios. Amén. A mí un día alguien me dijo, Adrián, ¿por qué usted no se viste como pastor? Yo me volví a ver. Y me fui a la palabra del Señor y empecé a leer, a buscar cómo se viste un pastor, ¿verdad? Y no me encontré. Entonces considero que alguna gente puede pensar que un pastor se tiene que poner traje entero, la corbata y que lo manden a la iglesia grande. Pero el Señor ve más allá de lo que usted está poniéndose. Y en esto, ¿qué es lo que quiero decir, hermano? Que a veces queremos imponer cosas que no las dice la palabra de Dios. ¿Sí? Oiga, no las dice la palabra de Dios. Y usted va a decir, bueno, y el problema es que esto quita la armonía de la iglesia y la paz y el bien. Por eso Pablo escribió, porque a Pablo de repente le escribieron los fuertes en la fe y los débiles en la fe, que ya voy a explicarles esa parte, porque al inicio del 14 dice, recibid al débil en la fe, y si dice que hay un débil en la fe es porque hay un fuerte en la fe, y ya vamos a explicarles esa parte. Pero a ver, Dios no necesita ayudas humanas. Amén. Dios no necesita que nosotros le ayudemos a santificarnos. No, Él ya hizo el proceso para santificarnos. Él hizo el proceso para salvarnos. Y si usted piensa que unas tenis o unos zapatos son más importantes, entonces usted le está quitando todo el peso y la importancia que tiene la muerte de Jesucristo en la cruz. Amén. ¿Por qué? Porque había un pleito en aquellos tiempos. Entonces, ¿qué pasa con las cosas sobre las cuales la Biblia no nos dice nada? Escúcheme, sobre las cosas donde la Biblia no nos dice nada. La Biblia es clara, ¿sí? En la palabra del Señor hay blanco y negro. Amén. Hay cosas que son pecado y hay cosas que están bien. Listo. Pero en la vida hay una escala de grises, ¿sí? Que para alguien puede ser que está bien y otro que está mal. Y escúcheme esto.
pasa con lo que no dice la Biblia? Por ahí alguien dirá, bueno, yo puedo tener redes sociales, puedo tener Facebook y puedo tener Instagram. Que la palabra del Señor no me dice a mí que use Facebook ni Instagram. Puedo ver televisión. Usted puede gastar tiempo de su vida viendo televisión. Usted puede ir al estadio a ver un partido. Puedo ir a la iglesia un día en gorra o con suéter o no sé, en short. ¿Qué pasa, hermanos? Y quiero que me entienda esto. Romanos 14:1 dice que reciban a los débiles en la fe. Entonces, estamos diciendo que hay personas que son débiles en la fe y hay personas que son fuertes en la fe. Ahora, ¿es mayor uno que otro? No. ¿Es mejor uno que otro? No. Esto tiene que ver con el entendimiento que tiene cada uno de nosotros de la gracia, del amor y de la misericordia de Dios. Amén. De lo que cada uno entiende. Hay opiniones, hermanos, que son cuestiones culturales de una época, ¿sí? Cuestiones culturales de una época. Entonces, de un lugar, Adrián no puede ir a visitar la ciudad en Nicaragua con short y con camiseta, porque así no se viste un ministro de Dios. Y entonces, ¿qué me queda hacer a mí, hermano, en ese lugar? Yo no tengo que llegar donde ellos y decirle, ¿cómo que no, hermano? Demuéstrame la Biblia, dámelo, a ver, démelo. Y empezar ahí a pelear con el hermano. No, yo lo que tengo que hacer es respetarle al hermano y entonces darme media vuelta y me vestir. Luego en algún momento pues pasará y hablaremos y conversaremos. Pero dice la palabra del Señor, dice, recíbanlos a los débiles en la fe, pero no para contender, o sea, no para pelear. Por eso les digo que estas situaciones, y es importante hablarlas, porque esto puede generar conflictos, fricciones, peleas dentro de la iglesia. Porque yo he visto a gente que de repente ve a un hermano allá, ¿verdad? Que salió en tele, y un día vi un hermano, no voy a decir quién era, pero andaba viendo un partido de Heredia, y estaba ahí con la silla, así estaba ahí, salió en tele. Y entonces yo lo estaba viendo y yo dije, y no me invitó, ¿verdad? Pero alguien lo pudo haber visto y decir, este hermano, en vez de estar orando en la casa, predicando el evangelio, se va a ver el partido. Y entonces puede ser que empiece la gente a decir y a crear fricciones. Ahora, el débil en la fe, hermano, eran personas que no querían hacer cosas que pudieran estar mal en contra de Dios, pero que ellos no tenían la seguridad de que si eso sí era permitido o no era permitido. Y entonces estamos hablando de un tema de la comida en ese momento. Cuando no podían ellos validar la santidad de lo que iban a comer. Yo en algún momento les hablé de esto, pero si usted va al supermercado, usted vaya y compre una caja de leche y dele vuelta a uno de los costados de la caja de leche, usted va a encontrar una K. Y va a encontrar muchísimos alimentos que tienen una K, que significa kosher. Y eso significa que para la comunidad judía, ese alimento fue procesado según las normas y las tradiciones que ellos tienen, y que es una comida que no está contaminada, ¿sí? Que fue bien manipulada, entonces es una comida santa, por decirlo así. Entonces estas personas que aquí Pablo nos habla, estas personas dejaban de comer algunas cosas porque decían, yo no me quiero contaminar con eso, con esa comida. Y habían otras que decían, si usted no se lo come, me lo como yo, ¿verdad? Si usted no se lo come, yo me lo como. Y entonces empezaron a haber dos bandos. Y era una pelea por la comida, y era una pelea por los días que había que guardar para el Señor. Porque unos decían, hay que guardar el sábado, y otros decían, no, hay que mantenernos en el domingo. Y entonces hubo una fricción y una división en la iglesia. Amén. ¿Está conmigo aquí? Y entonces, a ver, el débil creía que algunas prácticas diarias podían hacerlo pecar. Yo no sé si esa comida me va a hacer pecar, entonces mejor no me la como. Y el otro decía, el Señor purificó todo. Entonces, si el Señor purificó todo, entonces yo me lo voy a comer. Y yo no tengo problema.
Pero ¿qué pasó con la iglesia? Que empezaron a pelearse, ¿verdad? Y entonces unos empezaron a menospreciar a los otros, los que se comían todo, empezaron a menospreciar a los otros y decir, no, es que ustedes son muy exagerados, ustedes son unos legalistas, no, es que ustedes son demasiado payasos, qué exageración. Y los otros empezaron a decir, estos son unos libertinos, estos es una barbaridad, porque se comen todo, y eso están pecando. Entonces el Señor les dijo, a ver, el que cree que no debería comer, no juzgue al que come, no juzgue. Y el que cree que puede comer, no menosprecie al otro, o sea, no lo vuelva a ver como que si no fuera nada. Porque dice Pablo, porque por ambos murió Cristo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? ¿Qué nos manda hacer la palabra del Señor? Número 1, dice que debemos de recibir. Y recibir es abrazar y aceptar. Dice, ser parte de la familia de Dios. Esto pongo acá. No depende de la convicción que yo tenga en cosas secundarias. Amén. Si de repente usted piensa que yo debería meterme las faldas, por ejemplo, y yo digo que no, eso no tiene que crear una división entre usted y yo, porque si nos vamos a la palabra del Señor, no es pecado. Amén. No es algo que esté establecido en la palabra del Señor, puede ser simplemente una tradición. ¿Cuántas mujeres hay aquí con el pelo teñido? Para ver si eran machos de verdad. No. Pero hace mucho tiempo, no se tiñan el pelo, ¿verdad? Era malo, malísimo. Y entonces podríamos entrar otra vez en esas discusiones, que esas discusiones lo único que sirve, hermano, es para dividirnos y para pelearnos entre nosotros. Porque tenemos que entender que esta parte está escrita para la iglesia, no está escrita para la gente del mundo, está escrita para la iglesia. Número 2 que tenemos que hacer, no discutir. Uno, yo tengo que aceptarlos. Amén. Tenemos que aceptarnos, tenemos que abrazarnos, tenemos que amarnos. Y número 2, no tenemos que discutir. Dios no nos mandó a tener la razón y convencer a un hermano de que piense como yo, aunque hayan cosas que me parezcan absurdas, ¿sí? Aunque haya cosas que yo diga, ay, qué pasa, ¿verdad? Qué legalista, qué religioso. Aunque haya cosas que sean así, yo no puedo tratar de convencer a mi hermano. Y le voy a poner ejemplos. Yo me acuerdo, o usted se va a acordar, cuando empezó la pandemia, ¿verdad? Y empezaron las restricciones del COVID. Y de repente a la gente se le hacía hacer fila fuera del bus, a 2 metros cada uno, y en el bus todo el mundo iba apelotado. Entonces uno dice, ¿qué? ¿Verdad? ¿Dónde está el sentido? ¿Dónde está el sentido de esas cosas? Y podría usted volver a ver a un hermano o a una hermana que sea así, que de repente usted vuelva a ver y diga, ¿qué sentido tiene dentro de lo que usted piensa? ¿Verdad? Que es el hermano que le gusta tal vez venir, o la hermana que le gusta venir con un buen vestido los domingos, y usted dice, no, pues ya me voy a ir con un pantalón, una blusa, me peino y voy tranquila. Y entonces usted diría, la persona dice, no, es que a la iglesia hay que venir bien vestido todos los días, con la mejor ropa que tenga, usted casi de gala, porque eso le agrada al Señor. Y yo le voy a decir una cosa, si esa persona piensa que eso le agrada al Señor, gloria a Dios. ¿Le hace pecar a usted? Mi pregunta. ¿Va en contra de Jesús? ¿Va en contra de la palabra? ¿Le afecta a usted o me afecta a mí en la salvación? No me afecta. No me afecta. Y entonces a veces lo que hace otro me puede parecer mal, pero yo tengo que hacer algunas preguntas.
va explícitamente en contra de la palabra de Dios. O sea, hay un pasaje de la palabra del Señor que diga, no te raparás la cabeza así pelón. ¿Sí? Hay un pasaje que diga, no pueden venir los hombres con camisas que tengan flores o palmeras. Hay un versículo que lo diga. ¿Me afecta a mí mi relación con Dios? ¿Me afecta? Como venga, que la hermana se cortó el pelo, que el otro viene con cola, que la... ¿Me afecta? Y si la respuesta es no, si la respuesta es no me afecta, no va en contra de la palabra, entonces Pablo nos dice una cosa. Versículo 4 dice, de Romanos 14 dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Qué quiere decir Pablo? ¿Qué quiere decir Pablo? ¿Han visto el meme ese? Sale Pablo y Pablo escribe, díganles que no se metan en esas cosas. Pablo, no podemos poner eso. Ok, díganle entonces, cada uno para su Señor está en pie o cae. ¿Sí? Hermano, viva en paz, procurando estar en paz con todos. Amén. Solo Dios tiene derecho a dirigir a sus hijos en estos aspectos. Amén. Amén. Y entonces, número 1, yo no tengo que, tengo que abrazar, aceptar a cada uno. No tengo que discutir. Número 2 y número 3, tengo que reconocer cuál es mi posición. Y dice que solo hay un Señor. Amén. A quien nosotros le debemos dar cuentas. Amén. ¿Y cuál es mi posición? Mi posición no es la del Señor. Yo simplemente soy un siervo más del Señor. Amén. Despreciar o menospreciar es decir que alguien no es apto. Amén. Despreciar, escúcheme, despreciar o menospreciar es decir que alguien no es apto. Y criticar es decir que alguien no es digno. Amén. Entonces Pablo dice, no menosprecien y no critiquen, o sea, no anden diciéndole a algún hermano, usted no es apto, usted no ha entendido, y no anden criticando a los demás, o sea, diciéndole, usted no es digno de entrar delante del Señor. Porque vamos a crear una separación. Y entonces, ¿qué pasó en ese tiempo? Mucha gente decía, yo ya no me siento con ese hermano, yo ya no invito a ese hermano a mi casa, y empezamos a tener relaciones frías y lejanas, porque entonces uno es un legalista y el otro es un libertino, y entonces yo no me mezclo con esas personas porque me contaminan. ¿Sí? Yo he escuchado gente que dice, no, es que yo no les hablo porque me contaminan. No, yo con ellos no me junto porque me contaminan. Y yo a veces me he puesto a pensar y yo he dicho, qué Dios más chiquitillo que tiene, ¿verdad? O sea, que hablar con alguien lo contamina, así. Nosotros debemos entender que quien deja de hacer algo o quien hace algo lo hace para el Señor. Si mis intenciones son honrar a Dios con mis actos, yo debo de tener paz en mi corazón. Amén. Si mis intenciones son tener paz con Dios, dice en el versículo 6, dice, el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias, y el que no come para el Señor come y da gracias. Porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Y entonces vienen unos versículos muy conocidos, dice, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, nosotros somos del Señor. Porque para esto resucitó Cristo, dice, y murió y resucitó y volvió a vivir, dice, para ser Señor de los muertos y de los que viven. Pero tú que juzgas a tu hermano, o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. El creyente ahora vive para Dios y todo lo que hace debe hacerlo para Dios. ¿Me escuchó? El creyente vive para Dios y todo lo que hace lo tiene que hacer para Dios, para honrar a Dios. Si en su vida usted está haciendo algo que no es para honrar a Dios,
entonces usted tiene que recapacitar y pensar en el por qué yo lo estoy haciendo. El que ha venido a Cristo, escúcheme, el que ha venido a Cristo ha abandonado su propia voluntad y sus propios deseos para honrar y hacer la voluntad y los deseos de Dios. Amén. Y usted tiene que llegar a un convencimiento y decir: todo lo que yo soy, todo lo que yo hago y en todo lo que vivo es para honrar a Dios. Por eso Pablo dice: sea que viva o que muera. O sea, pone los dos extremos más grandes que hay. Dice: no importa lo que usted esté haciendo. Escúcheme, para que no se vaya confundiendo. Hay pecados que son pecados. ¿Ven? Pero hay cosas donde usted puede tener una libertad. Amén. Y entonces, si en la Biblia no dice que es pecado y usted está haciendo algo, o usted dice: no, la verdad es que yo no sé, al final mejor no lo hago porque me siento mal, y no lo hace, está bien, porque para Dios lo está haciendo. Amén. Y entonces todo lo que usted está haciendo en toda su vida es para honrarlo a Él. Y entonces usted tiene que dejar que su hermano honre a Dios con las cosas que hace. Amén. Versículos 12 y 13 dice así: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Esto, en esta parte Pablo encierra un montón de cosas tan importantes, y el número uno, que cada uno de nosotros es responsable de su propia vida. Amén. Cada uno de nosotros es responsable de su propia vida. Yo no puedo andar por la calle y yo no puedo andar por la vida echándole la culpa a los demás de por qué me fui de la iglesia, de por qué ya no busco al Señor, de por qué yo me aparté, y es que no, es que el hermano hacía aquello, es que el hermano hacía esto, es que los otros no, es que, etcétera. Yo no puedo andar, es que el hermano usa Facebook y todos los días pone un meme muy chistoso y eso me hace pecar. Hermano, si usted no quiere ver al hermano poniendo memes, no lo tenga de amigo en Facebook. Y ya. Y listo. No quiere ver memes de la rana René, no los vea. Pero la palabra del Señor no dice que eso es pecado. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Hermano, vea, hemos vivido mucho tiempo con el complejo del cristiano policía, ¿verdad? Nos vamos dando el barrio, vueltas en el barrio con la macana por las esquinas del barrio viendo qué está haciendo el hermano. Hermano, no. Hermano, ya tenemos que salirnos del rol de cristiano policía, porque el Señor no nos puso a nosotros a cuidar a nadie en esas cosas. Obviamente, hermano, obviamente, por favor, porque a veces la gente sale y dice otra cosa, pero ahí está grabado. Obviamente, si usted ve a un hermano que se está metiendo en una casa y le está abriendo una mujer que no es la de él, y la abraza y la saluda muy cariñosamente y le da un besito, usted le dice: eso es diferente. Nosotros no somos ni policías, ni los redentores de nadie, ni los salvadores de nadie, ¿sí? ¿Por qué dice que cada uno de nosotros le dará cuenta a Dios? ¿De quién? ¿Del hermano? ¿De lo que hizo fulana? No, de mí. Yo me presento delante de Dios por lo que yo hice. Preocúpese por su vida, por ser mejor usted, por vivir de acuerdo a la palabra de Dios usted. Porque es que ese es el problema muchas veces en las iglesias, muchas veces de los cristianos, que entonces ya creemos que porque tenemos cierto tiempo y hemos conocido algunas cosas de Dios somos perfectos, y andamos buscando la perfección que no tenemos en los demás. Queremos que todos los demás sean perfectos, porque todos los demás no pueden estar dentro de las cuatro paredes de mi casa. Pero si todos los demás pudieran ver lo que pasa en las cuatro paredes de mi casa, entonces seguramente andaríamos todos calladitos. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué es lo que pasa, hermano? Y no lo estoy diciendo, y yo no estoy motivando aquí a que usted diga como quiera.
No, yo le estoy motivando que en vez de estar viendo lo que hace su hermano, fíjese todos los días en lo que está haciendo usted. Y si lo que está haciendo usted está de acuerdo a la palabra del Señor, excelente. Y si usted, como le digo, un día se tiró el clásico, hey, vea el clásico, hermano. Versículo 14 y 17 dice: yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel porque en Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Debemos entender esto, hermano. Hay cosas que son pecado, hay cosas que son blanco y negro, punto final. 1 Corintios 6, 9 al 11, Gálatas 5, 19 al 21, nos habla perfectamente. Voy a leerlo así muy rápidamente. 1 Corintios 6, 9 al 11 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Y en Gálatas nos habla también de las obras de la carne. Redonda Pablo en eso, Gálatas 5, 19, 21. Tenemos que entender que hay cosas que son blanco y negro. Lo que dice ahí la palabra del Señor es pecado y listo. Nadie puede hacer nada sobre eso. Hermano, nadie. Eso es lo que dijo el Señor. Pero hay cosas que son grises, ¿sí? Que no están ahí, que no dicen. Andábamos en el campamento la semana pasada, nos fuimos a servir. Sí, la anterior. Estábamos por allá, me fui con Caleb a tocar. Y el primer día estábamos ensayando, hermano. Estábamos ensayando y hay unos chicos ahí cuando nosotros estábamos ensayando y estábamos cantando una canción, ¿verdad? Que se llama Danzar. A danzar delante de su presencia. Y hay una parte en la canción donde hay un rap, ¿verdad? Dice: he aquí una generación que no tiene miedo de buscar a Dios. Y entonces en el momento, ¿verdad?, que estábamos ahí ensayando, yo empecé, aquí. Y entonces había unos chicos ahí, estaban danzando, y mientras nosotros estábamos ensayando y otros andaban jugando y otras cosas. Pero cuando yo estaba ahí cantando, se vino una misionera de las que trabajan ahí corriendo y me dice: no cante eso. Pero así llegó así, yo hasta que brinqué, no cante eso. Y entonces yo me quedé así, yo casi no escuchaba nada, y así como. Y entonces yo me incliné, yo dije: ¿qué pasó? Y me dice: ¿qué no cante eso? Y yo: ya vamos a terminar esta última que vamos a hacer. Que no, que eso no lo cante. Y yo: ¿qué no canto? Eso que está tratando de cantar. Yo decía, tratando porque está todo enredado, ¿verdad? Y me dice: eso no lo cante. Y yo dije: ok, está, listo. Terminamos de ensayar. Y ya. Al rato, como a las 2 horas, ella estaba recibiendo a los chicos que ingresaban para hacerles el registro. Entonces yo me fui y me senté con ella y le dije: dígame una cosa, ¿qué pasó con la canción? ¿Por qué no podía cantar esa parte? Y entonces ella me dice que el campamento, la mayor cantidad de iglesias que va son iglesias bautistas. Entonces las iglesias bautistas son iglesias donde no hay música, son muy tranquilos, y se escuchaban a alguien ahí arriba rapeando, eso iba a ser terrible para ellos. Entonces había iglesias centroamericanas, bautistas, etc. Y entonces ya llegó el momento de tocar. Yo le dije: ok, está bien, ya llegó el momento de tocar. Y yo empecé a cantar. Y cuando iba a la parte del rap, hermano, yo volví a ver a Caleb nada más y nos echamos una risilla y yo me hice para atrás. Y ya, y no la cantamos. ¿Era pecado cantarla? No. ¿Era pecado no cantarla? No. Pero si yo la cantaba, podía hacer que algunos que estaban ahí se sintieran mal, ¿sí?
Entonces, ¿qué es lo que nos dice la palabra del Señor? Escucha, hermano, que esto es importante. No se juzguen, vivan en paz, pero también es cierto que en ocasiones hay cosas que nosotros hacemos que pueden hacer que un hermano falle y que un hermano se sienta mal y que un hermano peque. Y entonces dice la palabra del Señor que por amor, ¿sí? Por amor a esos hermanos debemos de dejar de hacer cosas. Entonces uno entra en una discusión, ¿verdad? Entonces, ¿puedo hacer? Y el Señor dice a ellos que no me juzguen. Pero el Señor me dice, si al final de cuentas usted lo va a hacer pecar a ese hermano y que ese hermano se pierda y pierda la salvación, entonces, porque dice acá, dice, no destruyas, en el versículo 20, la obra de Dios por causa de la comida. Amén. No destruyas la obra de Dios. No dejemos que lo que Dios está haciendo en otros se destruya simplemente porque yo quiero darle igual alas a mis antojos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo sé que para el hermano es malo. Entonces, con el ejemplo del meme, para el hermano era malo el meme. Entonces yo pongo el meme y para peor lo etiqueto. ¿Sí? Le pongo el meme y se lo etiqueto. Para que diga a ver si es malo, jajaja. Para que no sea tan exagerado. No, dice, nuestras acciones egoístas pueden llevar a alguien a apartarse de Dios. ¿Me está entendiendo? Sí. Hay cosas que definitivamente no las vamos a encontrar en la palabra de Dios. No las vamos a encontrar, hermano. Pero también es cierto que yo debo tener paz en mis convicciones, más allá de lo que otro piense sobre esas cosas. Y es más importante, y quiero que se ponga de pie, es mucho más importante que su libertad, el amor, la paz y la armonía. Es más importante que mi libertad, el amor, la paz y la armonía. Amén. Si usted tiene dudas sobre algo, hermano, pregúntelas. Acérquese y diga, hermano, ¿qué piensa usted de esto? ¿Hay algo en la palabra de Dios que hable acerca de eso? Y si nos sentamos y leemos la palabra del Señor y no encontramos nada, entonces yo tengo que recibir paz en el corazón. Si yo encuentro en la palabra algo, entonces yo debo dejar de hacerlo. Pero si no encuentro nada, yo tengo que tener paz, yo tengo que tener paz con lo que hacen mis hermanos. Y tengo que entender que es más importante lo que Dios hace en las vidas de las personas. Una vez en una iglesia que era de personas que se vestían todos los días con corbata, bien almidonadas, los sacos y la ropa, y las mujeres con buen vestido y tacones y demás, entró por la puerta un muchacho que tenía el pelo largo, andaba con un jeans roto y una camiseta larga negra. Y el hermano entró y había un diácono que era el que siempre andaba viendo si la gente había venido con los zapatos bien embetunados. Y el muchacho entró y se fue para adelante, caminando. Y en vez de sentarse en una silla, se tiró en el piso y a escuchar lo que estaba predicando el pastor. Y en ese momento el diácono que estaba atrás, un señor mayor de ya más de 70 años, con su buen saco y corbata, empezó a caminar para adelante, donde estaba el muchacho sentado. Y todo el mundo en la iglesia volvió a ver. Ahora sí, el pastor no pudo seguir predicando y volvió a ver al hombro donde venía. Y toda la iglesia estaba en silencio. Y dice la historia que este hombre, este anciano, llegó donde estaba el muchacho, lo volvió a ver, se quitó los zapatos, se sentó a la par de él en el piso y lo abrazó. Y el pastor le dijo a la iglesia en ese momento: hermanos, todo lo que yo estoy predicando hoy a ustedes se les va a olvidar en algún momento, pero lo que acaba de hacer este hermano nunca se les va a olvidar.
debemos abrazarnos, amarnos y entender que hay cosas que sí son pecado, hermanos, y debemos cuidarnos y apartarnos del pecado. Pero hay otras cosas donde lo único que podemos generar es división entre nosotros, y el Señor nos pide que nos aceptemos y nos abracemos y que dejemos todas las cosas en manos del Señor, porque ahí es donde nosotros vamos a llegar a presentar cuentas, cada uno por su vida. Amén. Padre, gracias, Señor, por esta mañana. Bendícenos, gracias por todo lo que nos das, por tu amor, por tu misericordia, por tus bendiciones, Señor, porque tú nos amas y tú tienes bien para cada uno de nosotros. Señor, bendice a mis hermanos, cuídalos, protégelos, Señor, que en esta semana ellos puedan abrir su boca, Señor, y hablarle a otros acerca de las maravillas que encontramos en ti, acerca de tu salvación, acerca del Evangelio, Señor. Ayúdanos a dar el mensaje, Señor, de que tú eres bueno, Señor, y que tú nos has amado tanto que entregaste la vida de tu Hijo por cada uno de nosotros, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. En el nombre de Jesús, Señor. Bendícenos y guárdanos, Señor. Amén y amén. Que Dios los bendiga, que el Señor los guarde. Saluda a sus hermanos y nos vemos si el Señor lo permite.